Bienvenidos nuevamente a Sexto Sentido. Como le digo, de forma habitual, 6 sentidos casi que no alcanzan para entender la complejidad del mundo actual y de manera específica la gran complejidad de la República Argentina. Hoy, para hablar de complejidades, mire, si hay algo, la economía tiene que ver con la vida de todos nosotros todos los días, obviamente, y los impuestos ni le digo. Pero tengo la suerte de que hoy está acá en Sexto Sentido uno de los tributaristas más prestigiosos del país. Él es César Litvin, por supuesto. César, gracias por estar acá en el programa. Hola Karina, un gusto volver a este programa. Siempre es bueno conversar de la actualidad, de lo que pasa con los impuestos y de lo que puede pasar con los impuestos. Ah, esa parte me encanta. Bueno, yo sé que vos te adelantás al futuro, pero de eso vamos a hablar. Primero quiero, porque, a ver, yo me acuerdo, César, ya hace un montón de años que gracias a Dios nos conocemos, tengo el gusto de conocerte, y la verdad es que siempre vos te has distinguido por, digo, a nivel comunicacional, vos explicás muy bien un tema que es muy árido y que en realidad, por ahí hace años atrás, a la mayoría de la gente no le interesaba demasiado, porque creo yo, humildemente, y decime si estoy equivocada, que tal vez la presión tributaria no era tan tremenda. O sea, yo lo que digo es, año tras año pareciera que la presión tributaria aumenta a la vez que baja la cantidad de gente en el mercado formal, por lo tanto es se siente mucho esa presión. Entonces la gente empieza a preguntar, ¿qué es esto? Por ejemplo, empiezo. ¿Son 167 los impuestos que tenemos entre los nacionales, los provinciales y los municipales? ¿Puede ser cierto? Sí, es cierto. A ver. Está bien lo que decís porque con el transcurso del tiempo, en los últimos 20 años, el gasto público casi que se duplicó. Y la realidad es que hay una conexión rápida entre gasto público e impuestos, porque el gasto público hay que financiarlo. Sí. Y se duplicó porque se empezó a gastar a mansalva. Y entonces había que crear o aumentar los impuestos. Y ahí es donde empezó a popularizarse un poco más los impuestos, porque gente, asalariados que antes no sabían ni de qué se trataba el impuesto a las ganancias, sí, empezaron a ver en sus recibos de haberes que hay un rubro negativo que descuenta de lo que es la remuneración bruta, que se llama impuesto a las ganancias. Y cada vez tenía una incidencia mayor, y la verdad es que empezaba a doler el impuesto a las ganancias, claro, en mucha gente, porque se empezó a popularizar el impuesto a las ganancias. No solo lo pagan los que más ganan, sino una clase media que está de alguna manera rehén del impuesto a las ganancias para los asalariados, también para los trabajadores autónomos. Y hay un dato muy importante donde muchos de los impuestos que pagamos todos no lo vemos. Es la letra chica, esa letra chiquita, además digamos. del impuesto a las ganancias, sí, se paga mucho en cada vez que consumimos, claro, algún servicio o algún producto. La incidencia de los impuestos indirectos que están en el precio de los alimentos, de los autos, de cualquier bien o servicio que consumimos, de la energía, es importantísimo. Y yo creo que es el momento para que la población sepa, cuando compra un producto, cuánto se lleva el Estado de ese producto. Porque hoy con todo el tema de precios cuidados, etcétera, etcétera, me parece de que es importante que la población sepa qué incidencia tiene ingresos brutos que cobran las provincias, qué incidencia tienen las tasas municipales que cobran los municipios y qué incidencia tienen los impuestos nacionales, como el IVA, que está metido dentro del precio y que lo lleva la nación y lo coparticipa con las provincias. Entonces, ahora, perdón, ¿sabés por qué? También es muy interesante lo que vos contás, César, porque yo hacía alusión, y ahora vamos a hablar también, hacía alusión a el 50
vamos en números redondos, digamos, aproximadamente tenemos la mitad de la población en el sector informal y la otra mitad en el sector formal. Pero la población que está en el sector informal, como vos decís, también paga impuestos cuando va a comprar alimentos. Sí, claro. No pagará ganancias, no pagará bienes personales, no paga un montón de... Pero sí paga cuando eso. para Y consumir. no lo ve. Y no lo ve. No ve, pero está contribuyendo con los impuestos, y además son impuestos que se denominan regresivos porque afectan mucho más a los menos pudientes, porque la incidencia sobre el bolsillo es diferente, aun cuando pagan lo mismo un rico de un pobre cuando va a consumir un bien, cuando va a consumir algún alimento. Se llama regresivo porque justamente afecta a los más pobres. Ahora, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tenemos, hablemos de los alimentos, porque hay un montón de cosas que quiero charlar contigo, pero por ejemplo, en el tema alimentos, ¿por qué tenemos tanto impuesto? Porque, o sea, tenemos por un lado el IVA, que es el 21% el que se... Sí, algunos productos están al 10,5%. Están a 10,5%, correcto. Sí. Pero en general tenemos por ahí un IVA de 21% en un montón de categorías, en algunos productos, en los alimentos menos. Pero, ¿por qué tanto impuesto? ¿Por qué? La realidad es que alguna parte de la biblioteca considera que los productos de primera necesidad de la canasta familiar no deberían estar gravados por IVA, porque justamente por el efecto que tiene sobre los menos pudientes. En rigor de verdad yo creo que hay que hacer que el IVA lo paguen todos, absolutamente todos, porque ¿por qué van a subsidiar el IVA de gente que puede pagar el IVA? Y a través de la tecnología hoy es posible que los que menos tienen se les devuelva el IVA. Entonces no generamos una distorsión con un impuesto que va en cada una de las etapas de la actividad económica. Todos pagan IVA y a los que no pueden se les devuelve el IVA. Hoy con la tecnología esto es posible. Pero la alícuota del 21, ¿es lógico que se baje en algún momento? Mirá, está dentro de las más altas. Claro. ¿Sí? No es la más alta del mundo, pero habría que ver el sistema tributario, pero está entre las más altas, ¿sí? Es una alícuota importante, teniendo en cuenta que además, como dije, se popularizó el impuesto a las ganancias y teniendo en cuenta que hay muchísimos otros impuestos que uno no los ve, es invisible a los ojos, pero que los está pagando cuando consume. Claro, no al bolsillo. Claro, afecta al bolsillo, pero sin saberlo cuánto se lleva al Estado. Por eso digo que creo que en una reforma tributaria posterior es una buena idea discriminar cuánto contribuye en cada producto, cuánto se lleva al Estado. Ahora, vos, César, empezaste diciendo algo que, claro, es cierto, un Estado tiene dos formas de financiarse, o vía impuestos o vía emisión, o tres, digamos, o vía toma de deuda. Ahora, fíjate, sin querer hablar con vos de temas que por ahí son así tan... Pero todo influye, o sea, no es un tema político, pero todo influye. ¿Cómo? Porque esto en los últimos años lo estamos viendo, cómo en realidad el Estado argentino ha más que duplicado el gasto en los últimos tiempos, y también se crean nuevos impuestos, con lo cual uno dice, sí, pero ¿cómo puede ser? Y además no alcanza. Y además no alcanza, exactamente, es deficitario el Estado. Sí, porque primero, el gasto público hoy, consolidado, nación, provincias, municipios, es infinanciable con impuestos. No hay sistema tributario que pueda financiar prácticamente un 47% de gasto público respecto del Producto Bruto Interno. Claro. O sea que el Estado se está gastando casi la mitad del Producto Bruto Interno. Entonces es infinanciable. Hay países que tienen una presión fiscal similar, pero con otra masa muscular de generación de riqueza. Y acá quiero detenerme para que se entienda bien esto. Cuando se analiza la presión fiscal en la Argentina, ¿sí?, se analiza un dato objetivo que está aproximadamente en el 32% del PBI, un poquito más bajo que los países occidentales, ¿sí? Entonces parecería que la presión fiscal en Argentina no es alta. Pero si se la mide sobre los que pagan impuestos, sobre el sector formal, estamos primero de todos. Superamos el 50% de la presión fiscal sobre el sector formal.
O sea que al haber tanta informalidad, ¿sí? Sobre los que pagan, el esfuerzo fiscal es enorme y yo diría estamos primeros en el ranking. Si a eso le agregamos lo que muchos tratadistas consideran que la inflación es el peor impuesto, y si lo consideramos impuestos, bueno, con esta tasa de inflación y con esta tasa de informalidad somos lamentablemente insuperables. Ahora, a ver, como vos bien decís, vos sos uno de los más grandes expertos en la materia, y la verdad es que obviamente que nadie está diciendo, o sea, los impuestos hay que pagarlos. Obviamente. Es obvio, un Estado existe, las democracias existen, los Estados que se pueden solventar gracias exactamente a los impuestos. Pero hay algunas premisas que acá no se vienen cumpliendo. Por ejemplo, se sabe que los impuestos, el ciudadano paga impuestos que le son retribuidos a través de, fundamentalmente, seguridad, salud y educación. En la Argentina estamos con una situación, digamos, de estafa por parte del ciudadano, porque es lo que no tenemos. Sí, claro. Entonces, es complicado. Es una calidad deficitaria. Claro. ¿Sí? Con una, como vos bien decís, con una presión impositiva por sobre la masa formal que es asfixiante. Sí. Y sin devolución de servicios. Sin una buena calidad prestacional. Prácticamente, sí, pero es de mala calidad, como vos bien, claro. Exactamente, porque la seguridad es deficitaria, la salud es deficitaria, ¿sí? En cuanto a la gente que necesita, entonces mucha gente se pasa al sector privado, en seguridad, en educación, porque no está satisfecho con lo que le brinda el Estado en esa calidad prestacional. Y un dato muy importante también, el Estado está obligado a dar obras de infraestructura. Claro. Y estamos hablando de lo básico, cloacas, agua corrientes, que en muchos lugares del interior, ¿sí? Con mucho clientelismo político, no hay. Y hay gente que vive como en la Edad Media, aproximadamente, porque justamente no le están llegando las necesidades elementales de infraestructura, agua potable, cloaca. Sí, estamos hablando de temas que vos decís siglo XXI y no se puede creer, ¿no? Sí, y quiero decir algo. Un tema muy importante para simplificar los impuestos, ¿sí? Porque de eso se trata. Hay complejidad en el sistema tributario. Hoy el sistema tributario argentino espanta inversiones. Sí. Lo espanta la macroeconomía, lo espanta los problemas institucionales argentinos y lo espanta también la cantidad de impuestos y la complejidad de los impuestos. Cuando un inversor venía, hace mucho que no vienen, ¿sí? Y preguntaba cómo es el sistema tributario en la Argentina, la realidad es que salen espantados con la cantidad y con la complejidad que tiene. Entonces, la coparticipación es una asignatura pendiente. No estamos cumpliendo hace 26 años con una manda constitucional que tendríamos que haber reformado el régimen de coparticipación. Para que la 94, audiencia, ¿no?, lo entienda, el régimen de coparticipación es cuando se reparte el dinero entre la nación y las provincias, ¿sí? Ese reparto viene de una ley del año 80 que está totalmente obsoleta. Y hay provincias que se benefician con esa ley porque reciben más de lo que le corresponde y otras que están perjudicadas. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Córdoba, los lugares más productivos, más generadores de riqueza, se ven perjudicados. Y hay 3 provincias que son las más beneficiadas, que son Catamarca, La Rioja y otra provincia, y Formosa. Catamarca, La Rioja y Formosa, están privilegiadas con lo que le llega de coparticipación y son las 3 provincias más deficientes en la infraestructura. Entonces la pregunta es, ¿para qué se usó el dinero que les llegó de coparticipación casi regalado, porque no le corresponde, para el clientelismo político?
Bueno, pero sin ir más lejos, la provincia de Buenos Aires, digamos, cuando recibió la parte de coparticipación de la capital federal, que se dijo que era para solucionar problemas de seguridad, y la verdad que los problemas de seguridad están aumentando cada día en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro. O sea, esto es una constante que estamos teniendo, César. Es tremendo. Pero ahora, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Es muy interesante, lo que vos hablás del tema coparticipación, es una tarea para adelante impostergable, ineludible. Pero vos hacés hincapié en algo fundamental, que tiene que ver con el inversor extranjero, y yo coincido 100% con vos. Pero también hablemos del propio argentino, que por ahí puede tener la plata en el exterior, o la tiene acá, pero tampoco la quiere invertir, si la pudiera invertir, porque también está ante el mismo problema que puede estar un extranjero, que es la inseguridad jurídico-tributaria, que incluso, perdón, digo, con algunos de los últimos años, algunos impuestos que han sido creados ya y son confiscatorios desde el punto de vista patrimonial, lo cual atenta contra el principio constitucional de no confiscatoriedad. Sí, digo, así es, como vos decís, la realidad es que el sistema tributario argentino tiene un sesgo antiinversor, o sea, espantamos a los inversores, pero también espantamos a los propios argentinos, que algunos se quedan, pero no invierten, y otros directamente se han ido a vivir, a consumir y a invertir en otros países. Y se han ido los que más producción de riqueza tienen, porque justamente hay un impuesto que está vigente, que es el impuesto a los bienes personales, que se lleva hasta un 2,25% del patrimonio, en rigor de verdad, de los bienes en el exterior, y justamente en el 2021 hubo otro impuesto, que es el impuesto a la riqueza, que existió por única vez, pero que era como el hermano mayor del impuesto a los bienes personales, y quedó demostrado en muchísimas situaciones que mucha gente se fue por esos dos impuestos. Porque la sumatoria la sumatoria de los dos en algunos años, no en muchos años, se quedaba con todo el capital. Increíble. Entonces, realmente hay mucho para hacer, porque la verdad es que para distribuir riqueza, primero hay que crear la riqueza. Y la riqueza se crea con inversiones, la riqueza se crea con emprendedores. Y si expulsamos a emprendedores, expulsamos a inversores, no hay riqueza para distribuir. Y eso es lo que está pasando desde hace un par de años acá en la Argentina. Pero además, César, quiero preguntarte algo muy básico. Perdón, profesor, pero quiero hacerte esta pregunta que es básica, pero para que mucha gente entienda que, aunque sea básico, hay que recordarlo. Los impuestos son una facultad de todos los estados y está perfecto, pero también la suba de alícuotas o las alícuotas más altas en general tienen, digamos, como génesis, entre comillas, desincentivar el sector. Cuando vos subís alícuotas es porque en realidad por ahí, por alguna cuestión estratégico, macro, tributaria, necesitas, ¿no es cierto? Digo, vos no castigás, entre comillas, a un sector si necesitas mucho de ese sector. Entonces me pongo a pensar justamente cómo la Argentina castiga el ahorro de los argentinos, con los ejemplos que vos me estás poniendo, bienes personales, la creación de nuevos impuestos, siempre patrimoniales que castigan el ahorro. Sí. ¿Y cómo se está castigando lo que más necesitamos, César, que son las exportaciones? Sí, claro. Bueno, ahí... Eso no entiendo. Ahí la verdad es que resulta inentendible que en la Argentina, cuyo Banco Central está anoréxico de divisas, al exportador lo castigamos dos veces. ¿Sí? Lo castigamos en rigor de verdad cuando le damos un tipo de cambio para subvencionar la importación, y lo castigamos cuando además le cobramos impuestos a las exportaciones. Cuando necesitamos divisas, las divisas vienen de las exportaciones. Y justamente esto es un tema muy importante, porque en rigor de verdad, una asignatura pendiente es subir las exportaciones, pero la verdad es que alentamos a que el sector productivo hoy, que es el sector del campo,
Bueno, y todos los sectores de la economía están gravados por la exportación con distintas alícuotas. Solo 12 países en el mundo, y son todos del tercer mundo, que aplican impuestos a las exportaciones. Y la Argentina está dentro de esos 12 países. Claro. Ni los puedo nombrar porque no son ni conocidos esos países que aplican la receta del impuesto a las exportaciones. Nosotros deberíamos llegar, ¿sí?, luego de estabilizar la economía, porque hay que estabilizarla primero, porque hay que sacar este déficit fiscal y sacar la grasa del gasto público, ¿sí?, el gasto público superfluo, el gasto público que se despilfarra, hay que sacar todo eso, pero después hay que pensar seriamente en qué Estado queremos, qué calidad de los servicios queremos brindar y cómo lo financiamos. Y tiene que ser financiado con impuestos que sean eficientes, ¿sí?, que alienten la inversión, que motiven al ahorro y que además creen empleo, que es otra asignatura pendiente, porque va de la mano inversión con empleo. Fíjate vos que en los últimos años no ha crecido el empleo privado y ha crecido el empleo público. Y ese empleo público no siempre todo ese empleo público es por mayor necesidad, ¿sí?, de ocupar determinados puestos, sino quizás por compromisos políticos. Pero además con la creación de empleo que se financia, público, como dicen, con la nuestra. Exacto. A ver, pero qué paradoja. O sea, no es paradoja. No es ninguna paradoja. Es muy lineal. Crear empleo público que no sirve, porque sí el empleo público sirve, obviamente, el empleo público que necesitas para que el Estado funcione es necesario, es obvio que es lógico. No, pero una sobredimensión. Pero, no. Claro, pero no una sobredimensión. Y creo que hay un montón de ejemplos para dar. Ni hablemos lo que son las empresas estatales con la sobredimensión de gente. Bueno, pero fíjate que eso obviamente se financia, como decís, con la nuestra, con los impuestos. Pero, sin embargo, el sector formal de la economía viene haciendo un tremendo ajuste vía impositiva hace varios años. Sí, claro. O sea, ahí sí se ve un achicamiento. Y como vos decís, el tema de la creación de trabajo, porque además de la inseguridad jurídica que hay, que la macro es un disparate, la real también es que también los impuestos al trabajo son muy altos. Sí, ahí la cuña fiscal, que es la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo de bolsillo, está en los niveles OCDE, ¿sí?, pero muy por arriba del promedio de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, incomparable con Chile, muy cerca de Brasil, pero el resto de los países la tienen más baja esa cuña fiscal. Pero además hay un contrasentido, que con tanta informalidad y con tanta desocupación, habrá que hacer algo con el costo laboral. Claro, claro. Claro, porque digo, cuando hablo de impuestos al trabajo me refiero al costo, no solamente, digamos, lo que al empleado se le puede descontar, etcétera, etcétera, sino también lo que el empresario paga por contratar esa mano de obra y por los pasivos contingentes que ya adquiere con el juicio. No, ese es otro tema. Ese es otro tema muy delicado y que también es uno de los elementos que se tienen en cuenta en una decisión de inversión. Hoy el que toma un empleado es rehén de la buena fe o de la mala fe del empleado respecto de todas las contingencias laborales que tiene. Claro, y eso, como siempre hemos hablado, César, eso perjudica mucho más a las pymes, porque las grandes empresas, que a todas perjudican, número uno a todas, pero por ahí las empresas muy grandes, en especial las que por ahí son multinacionales, pueden tener, entre comillas, una partida destinada a, lo voy a decir así en criollo, así, bueno, tenemos la sede en la Argentina, ya sabemos, están todos locos, bueno, ok, en la locura argentina destino tanto para los pasivos contingentes. Pero eso lo pueden hacer muy pocas empresas. La mayoría de las empresas no pueden funcionar de esa forma. Karina, he visto fundirse pymes por contingencias laborales. ¿Sí? Infladas. Sí, por supuesto. La industria del juicio. Exponencialmente, y han desaparecido empresas y otras que no llegaron a desaparecer, quedaron cada vez más chicas, con menos cantidad de empleo formal,
justamente por el tema de la contingencia laboral. Entonces, se forma el combo de contingencias laborales, contingencias impositivas, situaciones macro, y un sistema tributario que, lejos de ayudar, el sistema tributario, lo hemos hablado en tu programa ya en otras oportunidades, es como una herramienta. La herramienta la podés usar para bien o para mal. Sí. Imagínate un martillo, ¿para construir o para destruir? O para destruir. Yo creo que hoy el martillo se está usando para destruir empleo, para destruir inversión. Me queda muy... Así me pasa lo mismo contigo, César. Increíble. Pero una cuestión para terminar, sintético te pido. Sé que es un temazo. Siempre que venís se me pasa rápido. Uno escucha muy habitualmente esto de... Che, conozco a tanta gente que no paga impuestos que yo soy... Voy a ser vulgar, soy el único gil que paga impuestos. Entre que los impuestos son altísimos, que entre comillas, pueden llamar a la evasión, porque es la curva de Laffer, ¿no? Y muchos que dicen, che... Y yo conozco a fulano, mengano, que no paga nada. Entonces, digo, también empezar a crear la inteligencia como artificial, como para no seguir cazando en el zoológico. No, claro, sí, sí. Bueno, muy rápido digo, primero, los impuestos son inevitables porque hay que financiar el Estado en que nos brinde protección, seguro, calidad, etcétera. Ahora, siempre hay algunos vivillos, ¿sí? Y eso está metido en los sentimientos morales de cada sociedad. En algunas sociedades, no estoy individualizando a la Argentina, el que es un evasor es un delincuente y en otras sociedades el evasor es el más vivo de todos, ¿no? Entonces depende qué reacción tiene la sociedad ante eso. Por supuesto que también hay un vínculo, porque la evasión es un fenómeno complejo. Hay cuestiones jurídicas, por supuesto, económicas, pero también sociológicas. Y dentro de eso también está y juega un rol muy importante el destino de los fondos públicos. Claro. Y la presión fiscal. Claro. Cuanto más alta es la presión fiscal, mayor es el premio al que está en la informalidad. Claro. Entonces está más tentado porque el premio es mayor. Y si además hay pocas posibilidades que lo detecten, por supuesto de que cada vez hay más gente que se va a tirar a la informalidad. Y a los que pagan se sienten como, bueno, los más perjudicados, para decirlo de una forma elegante. Para decirlo de manera elegante. Como siempre, César, me quedo corta contigo, pero nos volveremos a encontrar, porque este tema que hace años no era tan preocupante, está siendo, te digo, junto con la economía en general, preocupación número 1. Un placer, César, como siempre. Igualmente. Como siempre. Muchas gracias. Y yo me reencuentro, obvio, en el próximo Sexto Sentido.